este caso es muy curioso y muy intrigante también porque pues muestra que más allá de el abolengo que podrían compartir algunos personajes famosos, como en este caso pues Inés Gómez Montt, Álvarez Puga, eh, más allá de eso, que sea lo que los vuelve quizá idénticos y que los hace coincidir en fiestas y es lo que vemos en las portadas de revistas de sociales, los emparenta, más allá de eso son negocios hechos, sí, pues al amparo de los cargos públicos, al amparo del poder y con dinero público que es lo peor de este caso. Y Álvarez Puga, bueno, pues él no era una persona, ni él ni su esposa, que viviera en precariedad. La mansión que le compraron, que le perteneció a Cher en Miami, pues costó muchísimo dinero, costó 15 millones de dólares. Además, él tiene un departamento en Nueva York, en Manhattan, que es también una zona carísima. Desvío de recursos públicos, especialmente a través de empresas fantasma, es una práctica recurrente no solo de tiempos actuales, sino de tiempos de hace muchos sexenios para atrás. Particularmente hay que recordar a la audiencia en el sexenio de Peña Nieto, cuando el hoy senador Miguel Ángel Soriochón estaba en Segov. En ese gobierno hubo grandes escándalos de corrupción, de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, con el tema también de la impunidad, ¿no? Que es otro tema que yo creo que es fundamental en estos casos, ¿no? Siempre hablamos de los casos de corrupción, de cómo se investigaron, cómo se documentaron, pero ahí está la otra parte, que es la impunidad, que es la pregunta que también nos hacen muchas veces a los periodistas. Bueno, ¿y en qué acabó, ¿no? Este caso? ¿Quién está pagando por este caso, ¿no? Y en el caso del caso Querubines, me parece que todavía falta muchísimo por saber del otro lado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen este día, en el cual vamos a profundizar todo el tema de los desvíos millonarios que se registraron en la Secretaría de Gobernación durante la etapa de Miguel Ángel Osorio Chong. Este vínculo entre personajes de la farándula, a final de cuentas, con empresarios, esta simbiosis que se ha venido dando directamente a empresarios, gente de una élite que a final de cuentas se beneficia de programas, se beneficia de este tipo de desvíos. Animal Político ha realizado una investigación sumamente interesante en donde se vincula directamente, ustedes lo saben, al matrimonio de Álvarez Puga y Gómez Montt en el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación. Y me encuentro con dos grandes periodistas de investigación involucrados precisamente en este tema, a quienes saludo con mucho gusto. Manu Ureste, ¿cómo estás, Manu? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, Cédric Raciel. Cédric, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien y también muchas gracias por la invitación y también saludos a la audiencia. ¿Qué es lo que evidencia, y empezaría contigo, Cédric, qué es lo que evidencia un desvío de millonario en donde aparece la Secretaría de Gobernación, aparece este personaje de Álvarez Puga, aparece Gómez Montt, que a final de cuentas, sí, ella es una conductora de televisión, pero el apellido Gómez Montt está vinculado a la política mexicana desde hace mucho tiempo? Sí, claro. Bueno, sí hay que recordar que Inés Gómez Montt pues, es pariente de un exsecretario de Gobernación también, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Como dices, pues es un apellido importante en el mundo de los abogados. Ella misma pues es conductora. Su esposo, Álvarez Puga, también es era un hombre muy reputado en el mundo también pues, a lo que se dedicaba, al despacho, como con su despacho de abogados. Y bueno, lo que pasa con el desvío en Gobernación, que es un desvío de casi 3,000 millones de pesos, hay que tomar en cuenta que estos recursos que se desvían en 2016 mediante dos contratos amañados, pues eran para implementar sistemas de vigilancia y de seguridad en los penales federales. Es muy importante destacar esto, pues porque también sabemos que estos penales atraviesan, pues ya durante muchos años han atravesado una crisis quizá de hacinamiento. Se sabe que hay
ciertas cárceles en las que pues, los filtros de seguridad son muy vulnerables. Y bueno, tomando en cuenta eso, que esta cantidad de recursos que idealmente debían estar destinados para mejorar estos sistemas de seguridad se hayan desviado, digo, no es menor la cantidad, casi 3 mil millones de pesos, pues pone en evidencia pues un poco quizá también la fragilidad de los sistemas del sistema de auditoría quizá, y pues como cuando se trata quizá de desviar dinero público en contubernio entre funcionarios y pues en este caso pues empresarios, pues no importa, no importa para qué esto esté destinado cierto recurso, este se va a terminar desviando. Una práctica que tristemente se ha vuelto sistemática, común, Manu. Sí, bueno, el desvío de recursos públicos, especialmente a través de empresas fantasma, es una práctica recurrente no solo de tiempos actuales, sino de tiempos de hace muchos sexenios para atrás. Particularmente hay que recordar a la audiencia en el sexenio de Peña Nieto, cuando el hoy senador Miguel Ángel Soriochón estaba en SECOP, en ese gobierno hubo grandes escándalos de corrupción, de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, como bueno, pues el caso de la estafa maestra que publicamos en Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, el caso de las empresas fantasma de Veracruz, que también publicamos en Animal Político, y otros casos célebres que pues, pasaron un poco, ¿no?, a la historia negativa, por así decirlo, del país, que por este modus operandi, ¿no?, que ya se convirtió en un sistema de corrupción, que es desviar recursos públicos a través de empresas fantasma que, recordemos, son empresas que no existen, empresas que no tienen una infraestructura real, que cuando vamos a visitarlas los reporteros vemos que es un lote baldío o que es una casa particular o que vive ahí una señora que no tiene absolutamente nada que ver con una empresa que habría ganado miles de millones de pesos. En este caso en particular, que las autoridades federales bautizaron como caso Querubines, yo entiendo que es por lo guapo de los personajes implicados, quiero entender eso. En este caso, Querubines, lo que encontró la autoridad hacendaria y las autoridades federales en la investigación en la que tuvimos acceso en Animal Político fue precisamente esto, ¿no? Esos casi 3.000 millones de pesos, que como dice mi compañero Cedric, no es un dato menor, no es una cifra menor, es muchísimo dinero. Esos 3.000 millones de pesos salieron de la Secretaría de Gobernación a través de estos órganos desconcentrados de prisiones y se fueron en sendos contratos a dos empresas que ya están catalogadas como empresas factureras, es decir, empresas fantasmas. Además de eso, en esos contratos, para hacer la adjudicación de esos contratos, estas empresas lo que hicieron fue simular competencia, ¿no?, de acuerdo con las autoridades. Es decir, presentaron exactamente las mismas propuestas, casi hasta el mismo logo, le hicieron en la misma fecha y nada más cambiaron pues, el logo y poco más. Y ya con eso la autoridad, digamos, justificó que hubo una competencia entre las empresas para entregar estos casi 3.000 millones de pesos, pero en realidad, como te decía, las autoridades cuando fueron a investigar estas empresas, una de ellas estaba en Morelia, la capital de Michoacán, pues es una empresa clásica fantasma, es decir, una empresa que es una casa cualquiera, que no tiene infraestructura, ni gente trabajando, ni mucho menos tiene gente como para justificar una empresa que gana 3.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hallaron las autoridades en esta investigación a la que tuvimos acceso. ¿Cómo se manejaron? ¿En qué momento aparecen estos querubines, mi querido Cedric, en el caso de Álvarez Puga y Gómez Montt? Sí, es un dato muy importante saber que, bueno, Álvarez Puga no es un improvisado. Él y su hermano tienen un despacho llamado Álvarez Puga y Asociados, que vale la pena recordar. Estábamos justamente recordando, Manu y yo, nuestro compañero Arturo Ángel, que también participó de esta investigación. En el libro de las empresas fantasma de Duarte, recuerda que en 2010 despachos de oficinas de este despacho en varias ciudades del país fueron intervenidas por el SAT a raíz de una denuncia que el IMSS presentó contra el despacho, y era una denuncia por una pérdida millonaria de dinero, en el sentido de que pues el negocio de Álvarez Puga principalmente es la creación de empresas para outsourcing.
que como recordarán, pues le sirve a tener dos patrones para que el patrón principal no tenga que pagar las cuotas que tiene que por obligación pagar para el retiro quizá de los trabajadores. Esto es un esquema pues, que causa daño al erario, que no ingresen estas cuotas obrero-patronales. Y bueno, en 2010 están en la mira del SAT Álvarez Puga. Parece que era una cuestión más bien de voluntad, quizá ir contra Álvarez Puga. Sabemos, vamos al caso concreto, ¿qué significa para un trabajador que está contratado por outsourcing y que pues en su plan de retiro no cuente con el, digamos, el soporte suficiente que debería tener si su patrón pagara el 100% de lo que debería pagar en función del salario de ese trabajador? Vamos, insisto, al caso concreto, pues esto es un trabajador que va a tener un futuro bastante precario, él y su familia, y esto pues nos lleva a Álvarez Puga, a empresarios que pues juegan, digamos, con el futuro de trabajadores, con el futuro de familias, y Álvarez Puga, bueno, pues él no era una persona, ni él ni su esposa, que viviera en precariedad. De hecho, pues ya ahora pasamos a eso, pero pues la mansión que le compraron, que le perteneció a Cher en Miami, pues costó muchísimo dinero, costó $15 millones. Además, él tiene un departamento en Nueva York, en Manhattan, que es también una zona carísima, mientras, insisto en el énfasis mientras gracias a los esquemas de outsourcing en los que él participó y fomentó y que le ayudó a muchos otros empresarios, incluso hay instituciones que recurren mucho al outsourcing también, lo cual es, creo que, doblemente grave, porque pues es el gobierno participando en un esquema de precarización laboral. Mientras él disfrutaba de este dinero, él y su esposa y su familia, pues hay decenas de miles de familias que están siendo condenadas a un futuro de mucha precariedad. Oye, Manu, este punto que toca Cedric, que nos lleva a pensar, a ver, hablamos de personajes que no les falta dinero, hablamos de personajes que han heredado incluso fortunas y que sin embargo son capaces de llevar a cabo este tipo de desvíos millonarios para comprarse efectivamente una mansión como la que tiene Cedric de Cher, de tener departamentos en Nueva York, y no solamente eso, sino hasta de presumirlos en redes sociales, todo esto. Sí, bueno, no solamente en el caso de este matrimonio, ¿no? Pero vemos que la ambición pues, no tiene muchas veces medida y que, por supuesto, y más hoy día, ¿no? Con redes sociales, Instagram, todo lo que no se publica en Instagram parece que no existe, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos personajes, lejos de, digamos, llevar un bajo perfil, por así decirlo, pues les gusta, ¿no? Presumir este tipo de propiedades y bueno, pues están en su derecho. También hay que decir, ¿no? Que ahora digamos, la Fiscalía está en este punto donde quiere emitir o pedir una orden de búsqueda y captura internacional, ¿no? a la Interpol para que el matrimonio pues, venga a México, porque parece ser que no está en México, pues a declarar lo que mejor le convenga y pues a defenderse, a defender también su presunción de inocencia. Pero bueno, lo que está claro es que parece que, por lo menos por lo que nosotros pudimos analizar en esta investigación, la verdad, bastante amplia de la autoridad federal, de las autoridades hacendarias, es que sí hay un complejo entramado de lavado de dinero en el que ellos documentaron que hubo más de 1.400 operaciones de triangulación de recursos entre empresas y lavado de dinero, cuyos beneficiarios finales serían presuntamente este matrimonio, que pues solamente en este caso estamos hablando de casi 3.000 millones de pesos que pues tendrán que, si es que tienen a bien de venir a México, pues dar explicaciones ante la autoridad para ver cómo justifican lo que tú decías, Jesús, ¿no? De estas mansiones, lo que comentaba también Cedric, ¿no? Mansiones de Cher, en Nueva York, etcétera, a ver cómo pueden justificar este tipo de operaciones, ¿no? Y cuál sería, si es que hubiera, pues, su participación en este esquema de desvíos en Segov. Es una élite que a final de cuentas
lleva a cabo esta simbiosis con el político? Es decir, ya es un político metido empresario, en pocas palabras, que ya están ahí, ya no para servir, sino para servirse, Cedric. Creo que justo este caso es muy curioso y muy intrigante también porque pues muestra que más allá de el abolengo que podrían compartir algunos personajes famosos, como en este caso pues Inés Gómez Montt, Álvarez Puga, más allá de eso, que sea lo que los vuelve quizá idénticos y que los hace coincidir en fiestas y es lo que vemos en las portadas de revistas de sociales, este caso lo que nos demuestra es que más allá de eso, en casos concretos como este, solo hablo de este caso, lo que los emparenta más allá de eso son negocios hechos, sí, pues al amparo de los cargos públicos, al amparo del poder y con dinero público que es lo peor de este caso, ¿no? Que es, como mencionaba al principio, pues eran recursos destinados para una cosa muy necesaria que terminan siendo pues malversados y que pues amerita una investigación y amerita básicamente también responsabilidades administrativas en el caso de los funcionarios que hubieran estado implicados, más además de los particulares que son Inés Gómez Montt y Álvarez Puga. Entonces, bueno, pues yo sí creo que lo interesante del caso es cuando nos damos cuenta de que hay un brinco del chisme farandulero a casos gravísimos de corrupción. Probablemente este no es el único, pero es una muestra de la magnitud de lo que puede estar todavía detrás. Y siguiendo con esta charla, mi querido Manu, en este tema de los querubines, bueno, hablamos también de Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador de la República, y varios involucrados, gente que tuvo de una u otra manera que operar para que surgiera este desvío de 3,000 millones de pesos. Sí, claro, Jesús, pues como platicábamos, ¿no? Este caso Querubines pues es muy conocido porque la gente se queda, digamos, con las caras conocidas, las caras famosas, ¿no? Como el matrimonio Gómez Montt de Álvarez. De otro lado de la ecuación, en aquel entonces, en 2016, cuando se produjeron estos desvíos, Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres de confianza, recordemos, ¿no? del expresidente Peña Nieto, que incluso por ahí una vez fue también candidato, ¿no? Presidenciable, ¿no? Estaba ahí en la terna. Y bueno, pues otra de las partes importantes de la investigación es saber pues, qué va a pasar del lado de la autoridad, ¿no? Porque estos dos contratos multimillonarios por casi 3,000 millones de pesos, pues no se firmaron solos. Participaron numerosos funcionarios de SEGOP, del órgano desconcentrado de prisiones, y bueno, en días recientes supimos también que un juez federal ya también concedió girar órdenes de aprehensión en contra de 10 personas presuntamente implicadas en este caso, de las cuales hay al menos 9 funcionarios del órgano de prisiones que pertenecía en la anterior administración a la SEGOP, y entre ellos está Eduardo Guerrero Durán, por ejemplo, que fue el excomisionado de este órgano administrativo, que sería por ahí uno de los cargos de más alto rango en ese órgano. Pero bueno, pues también está la duda, ¿no? Y la pregunta de esta investigación, estas órdenes de aprehensión, ¿hasta dónde van a llegar, ¿no? ¿Hasta dónde van a escalar? Porque evidentemente en un caso así de un desvío pues tan importante, ¿no? Insistimos, casi 3,000 millones de pesos, pues entendemos que debe haber una cadena de mando muy grande por explorar. Y bueno, parece ser que las autoridades mexicanas de investigación pues ya empezaron con estas 10 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios y funcionarios de la anterior SEGOP, y vamos a ver hasta dónde escalan, ¿no? Creo que va a ser muy interesante ver hasta dónde llega la responsabilidad en este mega desvío. Recordemos que nosotros en nuestra investigación que publicamos en Animal Político le preguntamos antes de publicar al hoy senador Osorio Chong su postura al respecto, y lo que nos decía es que bueno, que no tenía mucho que decir, simplemente que si hay una investigación en curso, pues que se lleve a cabo,
y que él estará muy atento a los resultados. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde escala. Creo que es muy importante saber y ver realmente hasta dónde vamos a llegar con esta investigación de un desvío francamente multimillonario, Jesús. Hay un tema que ha llamado mucho la atención, incluso de la propia gente. Las personas están muy centradas en el caso de que es Inés Gómez Montt. Se centran mucho en Inés Gómez Montt. Incluso la misma audiencia pregunta y cuestiona de las mansiones, demás. También como sociedad nos falta un poco más para exigir eso, para ir más sobre la ventanilla correcta. ¿O cuál es tu visión, por ejemplo, tu lectura sobre eso, Cedric? ¿Te refieres a si habría que quizá mirar más hacia las autoridades que hacia, en este caso, a Inés y a Por su ejemplo, esposo? no quedarse nada más con ellos, ir más allá arriba. Como sociedad nos falta un poco más para exigir en ese sentido, o hasta cierto punto también es normal, porque son las personas más visibles en todo esto. Sí, creo que es un caso que por sí mismo creo que es muy tentador centrarnos en las caras más visibles, ¿no? Creo que también como periodistas nos hemos enfrentado a que muchas veces ya las publicaciones sobre casos de corrupción ya no escandalizan tanto, porque pues parece que desgraciadamente se volvió no la anomalía, sino la regla, encontrar casos de corrupción, mecanismos de corrupción como los que mencionó Manu, la estafa maestra, las empresas de Duarte, encontrarlas replicadas en un montón de dependencias, de estados, no importando el partido en el gobierno. Parece que son mecanismos que simplemente cambian de manos y que también hay que decirlo en el caso de Álvarez Puga, las autoridades también federales nos comentan que pues las empresas de Álvarez Puga han estado al servicio de múltiples gobiernos, múltiples partidos, empresarios, incluso grupos criminales. Es decir, son cascarones que no tienen alguna eh, preferencia partidista, ¿no? El tema es siempre el hacer negocios y lastimar al erario y lo que esto significa para nuestra sociedad. Pero entonces creo que cuando nos encontramos con un caso donde lo que más llama la atención no es el desvío, ni el monto, ni la dependencia de la que se desvió, sino las personas eh, en última instancia beneficiarias como Gómez Montt, pues llama muchísimo la atención y entonces es en lo que nos centramos. Pero pues no sé, no creo que sea nuestra culpa, la culpa de la sociedad no estar tan atenta en la ventanilla a la que habría que ir a tocar, sino más bien creo que habla de un estado de ánimo en el que los temas de corrupción desafortunadamente han dejado de ser tan escandalosos y entonces la suerte que hemos tenido con el caso Turbines es que nos da por sí mismo un componente pues muy atractivo, ¿no? Muy chismoso, que no es solo eso, pero creo que también es como estos tabloides, ¿no? Donde quizá mediante una nota, un tono quizá más relajado, más chusco, te hace entender que detrás hubo un problema gigantesco como lo mencionó Manu. El tamaño de lo desviado es muchísimo. El que era el titular de la dependencia era nada menos que Osorio Chong, y eso no se ha perdido de vista. Creo que ahí sigue y pues también y no deja de ser importante que también estas personas, Inés Gómez Montt y su esposo, son las caras visibles del desvío. Alguien por ahí me comentó, mi querido Manu, me decían, este tipo de casos, como ahora el que se da a conocer de la propia Gloria Trevi, anteriormente otros personajes vinculados al mundo, al mundo artístico y la política, es una especie de ventanización de la política mexicana, que cada día estamos más involucrados precisamente a ello, en que la política mexicana está cada día más sumergida precisamente en relación con estos personajes que acaban, como bien dice Cedric, convirtiéndose en protagonistas de un desvío de millonario de recursos. Sí, la farandulización, ¿no? de la política mexicana. Pues sí, vemos bueno, lo comentaba Cedric, ¿no? Para el periodismo y para el periodismo de investigación a veces es muy complicado, ¿no?
contarle a la gente por qué un caso de corrupción es importante, ¿no? En qué le afecta. Porque la gente, y me voy a incluir, ¿no? Tendemos, ¿no? a querer ponerle cara, rostro conocido a las cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de la estafa maestra, pues como tú decías antes, ¿no? Pasó un poco con Rosario Robles, ¿no? Que si bien hay 11 secretarios de gobierno implicados, ¿no? En este caso de corrupción, pues al final mucha gente ya se quedó con el rostro de Rosario Robles como si fuera ella la perpetradora de toda la estafa maestra, cuando pues es un sistema mucho más complejo, ¿no? Y creo que en este caso, pues sí, está el riesgo evidentemente de que, creo que a lo mejor tú puedes preguntarle a la gente, oye, el caso de Inés Gómez Mont, y van a ubicar a ellos, ¿no? Pero quiénes, de dónde salió el dinero, en qué le afecta, en qué nos afecta, etcétera, a lo mejor no se pone tanto interés, ¿no? Pero bueno, también es parte de nuestro trabajo como periodistas, pues si bien, como decía Cedric, ¿no? Hubo un salto, ¿no? De las revistas de farándula que hacen otro tipo de periodismo, otro tipo de cosas, a una nota ya, a notas más duras, ¿no? De periodismo más de investigación, pero creo que al final lo importante pues es dar a conocer lo más amplio posible, lo más detallado, lo más documentado, pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Y este caso en particular, este caso Querubines, me parece que es un caso de especial relevancia y que efectivamente parece como que estuviera pasando un poco desapercibido, si no es porque se trata de este matrimonio, pero creo que bueno, pues hay que seguir la pista, ¿no? Hay que seguir rascando para ver qué más sale, ¿no? Y qué más le podemos contar pues, a la sociedad para que se interesen más en estos casos de corrupción, ¿no? Mi querido Cedric, para concluir, ¿cuál es tu opinión? Tu opinión desde el punto de vista periodístico del caso Querubines. Pues creo que me quedo con, cómo este caso demuestra que un vínculo muy fuerte entre algunas personas, entre algunos así conocidos como famosos, eh, quizá que una buena parte de su fortuna puede, en este caso particular, es llamativo que está muy basado en esquemas de corrupción. Y bueno, pues no vuelvo a reflexionar sobre lo interesante, lo impactante que es quizá para la sociedad ver una cara tan familiar como la de Inés Gómez Montt. Sería injusto decir que ella fue la mente maestra, ¿no? Detrás de este esquema, pero pues nadie sabe, casi nadie sabe quién es Álvarez Puga. Eh, pero si, si siendo así, si gracias a quizá que se ubica más a Inés Gómez Montt, que es una cara que está estaba en los televisores de las familias, que le hablaba a la gente directamente, bueno, y enterarse de que ella y su esposo participaron de un caso tan serio de corrupción, hace que la gente eh, politice un caso como este, la farándula quizá, pues yo lo veo como algo muy, muy positivo, como para esto, hacer recordar pues que esto sigue siendo importante, descubrir esto sigue siendo importante, Claro. y exigir justicia también. Totalmente de acuerdo. ¿Con qué te quedas, mi querido Manu? Yo me quedo con la reflexión un poco bueno, otro caso, ¿no? De corrupción que, terminando, ¿no? El sexenio pasado todavía arrastra casos de corrupción a pesar de que ya pasó 3 años, ¿no? Y me quedo con la reflexión un poco, bueno, con el tema también de la impunidad, ¿no? Que es otro tema que yo creo que es fundamental en estos casos, ¿no? Siempre hablamos de los casos de corrupción, de cómo se investigaron, cómo se documentaron, pero ahí está la otra parte, que es la impunidad, que es la pregunta que también nos hacen muchas veces a los periodistas. Bueno, ¿y en qué acabó, no? Este caso, ¿quién está pagando por este caso, no? Y en el caso del caso Querubines, me parece que todavía falta muchísimo pues, saber del otro lado, ¿no? Del lado de las autoridades. De este lado ya sabemos un poco cómo fue el esquema de corrupción, cómo fue el esquema de desvíos a empresas fantasma, quiénes estaban detrás, las órdenes de aprehensión que ya hay, porque según
parece que un juez ya vio incluso elementos suficientes para traerlos a México y que den explicaciones, pero me parece que falta mucho del otro lado de las autoridades, funcionarios de Segov o exfuncionarios que expliquen pues, cómo salió ese dinero, cómo fue que estas empresas que no tenían capacidad para competir, cómo fue que obtuvieron ese dinero. Los engañaron, no lo creo, pero pues ahora tendrían que dar explicaciones o cómo, por ejemplo, estas empresas alegaron en los entregables que proporcionaron para justificar esos servicios eran prácticamente idénticos, o sea, unos de otros. Eran presuntamente las autoridades creen que eran entregables fabricados para justificar en el papel nada más que se habían entregado una serie de servicios a cambio de 3.000 millones de pesos. Entonces, insisto, creo que también al lector, a la sociedad mexicana, ¿no? También, incluso de las propias autoridades de investigación, no solamente de los medios, hay que empezar a exigir más de, oigan, que de parte de las autoridades, ¿qué está pasando? ¿A quién se va a llamar a investigar? ¿A quién se va a llamar a declarar? Para que este caso no se quede solamente en unas caras conocidas con unas mansiones en Miami, de gente que, bueno, pues en la revista y de pronto pues te llama la atención que ahora estén involucrados en otro tipo de escándalo, pero creo que es fundamental esa parte, ¿no? Que nos digan del otro lado de la cancha qué se está investigando, a quiénes y cómo van esas investigaciones, ¿no? Pues yo quiero agradecerles de verdad a ambos mi admiración, mi respeto por el trabajo que llevan a cabo en Animal Político, por la manera en cómo han profundizado en este caso en particular, y de verdad agradecerles estos minutos para la octava. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con gusto aquí estaremos cada vez que nos invites. Muchas gracias, querido Jesús, también, y pues saludos a la audiencia de la octava.